Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Nunca es recomendable para nadie, para ningún ser humano, que Dios le pida algo, que su Espíritu Santo nos lo diga a nosotros, a nuestro ser, a nuestro corazón, algo acorde con su voluntad, y nosotros digamos que lo vamos a hacer, pero que en repetidas ocasiones nos negamos a hacerlo y fallamos a la palabra que dimos delante de Dios. Faraón había hecho esto ya repetidas veces. Y en eso mostraba que su corazón se estaba endureciendo y que él presentó un juego, una mentira, un menosprecio a la voluntad de Dios, porque no era Dios quien provocaba aquello, sino su propio raciocinio que se oponía a la voluntad del único Dios que se presentó en Egipto para sacar a su pueblo, Israel, y darse a conocer a todo Egipto a través de su poder, de su justicia y también de su misericordia. Y su misericordia es la que Dios toma de sus atributos para con paciencia ir otra vez a hablar con Faraón. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando la palabra de Dios en el capítulo 9 del libro de Éxodo, versículo 1, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera, y miremos cómo con su misericordia Dios, con su paciencia, envía una vez más a Moisés para que hable a su pueblo, con la única diferencia que va a poner unas palabras agregadas para mostrar su fuerza y su determinación de que Faraón no debía de hacer lo que estaba haciendo. Así es que empezamos. Éxodo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una vez más, Dios no cambia lo que siempre ha ordenado. Y repito una vez más, la palabra deja está traducida así al español, porque el corazón del faraón está en oposición, está endurecido. Mas, sin embargo, la palabra original es envía a mi pueblo, porque desde el principio es lo mismo que Dios dice al faraón: envía a mi pueblo a que me sirva. Pero el versículo 2 dice: porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún. Ese versículo que termina en la palabra que acabo de decir, y lo detienes aún, nos muestra que esta frase Dios ya la ha dicho a través de Moisés al faraón. Pero la palabra aún pone una fuerza que se necesita para indicarle al faraón que ya no lo continúe haciendo así. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, por la falta de faraón y por la mentira, se iba a manifestar de otra manera más fuerte, que iba a empezar a afectar
las cosas básicas y necesarias de el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios, en su justicia, va a enseñar a Faraón que él, una vez más, puede tener el dominio sobre todas las cosas que en apariencia están bajo dominio del Faraón, pero que mismo Dios puede moverlas, puede hacer en cualquier tiempo, en cualquier lugar y de cualquier manera como Él quiera. Así es que en su misericordia, esta palabra, si no lo dejas ir aún, está ahí indicando para que el Faraón ya deje de hacerlo, deje de estar en oposición. ¿Qué iba a pasar? Si no lo hiciere así, como Dios dice, si el Faraón se resistía una vez más, Dios iba a hacer lo siguiente. Versículo 3. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Así es que la indicación es, si tú aún te resistes, ahora va a venir una plaga muy peligrosa, una plaga que va a causar estragos en todos los animales que son de parte útil, básicamente hablando, transporte, comida, todo el ganado. Y en un país, la ganadería, en diferentes aspectos, diferentes tipos de animales, es algo que se le llama infraestructura, o sea, son elementos básicos para el subsistir del país y de la gente que vive ahí. Entonces Dios, mostrando su poder, su justicia y su misericordia, le está avisando al faraón, ya no resistas más, porque si tú resistes, esto es lo que va a ocurrir. Va a venir una plaga gravísima sobre el ganado de todo tipo, desde el más pequeño hasta el caballo, hasta el camello, hasta el asno. Así es que el faraón estaba escuchando a Moisés hablar y dice el versículo 4: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que... Voy a volver a leer el versículo 4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Este versículo indica una vez más lo que Dios ya había mostrado, que había una diferencia. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí para libertar a Israel, para protegerlo. Y aquí muestra una determinación que Él ha hecho una diferencia. ¿Por qué? Porque viene a ponerle marca de propiedad, por así decirlo, que es lo mismo que nos enseña el libro de Efesios cuando dice que el Espíritu Santo nos sella, porque venimos a ser de Dios. Vino a reconocerlos como su pueblo, vino a reconocerlos como su gente, y estaba ahí y estaba haciendo una separación. También estaba ahí para que el pueblo de Egipto le conociera, pero que le reconociera, lo cual significa que entendiera, que supiera que el único Dios
es Jehová. Y esta era la señal para que Faraón una vez entendiera que había un control total y absoluto de Dios sobre todas las cosas. Porque ahora Faraón iba a saber que aquellos elementos básicos, fundamentales, para que el pueblo pudiera vivir, pudiera comer, pudiera transportarse como algo elemental y básico en la vida de los egipcios, pues iba a ser afectado únicamente para los egipcios, pero no para los israelitas. Y la diferencia era de que ningún animal, ninguna vaca, ninguna oveja, ninguna cabra, ningún camello, ningún cuadrúpedo de los que tenía Israel iba a ser afectado por esta plaga gravísima. Y en su misericordia, Dios le dice al faraón lo siguiente. Versículo 5, y dice, y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. ¿Por qué dice mañana? Porque en su misericordia Dios da tiempo al faraón para que lo considere, para que cambie de parecer, para que actúe de una forma correcta conforme a la voluntad de Dios. Mas nosotros sabemos por lo que dice enseguida que el faraón hizo oídos sordos, lo oyó, pero no lo atendió, no hizo nada al respecto. En ocasiones, Dios avisa que viene un peligro, muchas veces en la Biblia lo hace, pero cuando el pueblo hace oídos sordos y Dios ha determinado hacer algo, lo va a hacer. Y aquí Él dio un plazo y Él dijo, mañana voy a hacer esto. Si Faraón hubiera determinado seguir la voluntad de Dios, no hubiera sucedido nada. Pero ¿qué sucedió? Versículo 6, al día siguiente, Jehová hizo aquello. ¿Por qué? Porque Faraón se conservó con su corazón duro. Repito el versículo 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello. Observemos. Y murió todo el ganado de Egipto. ¿Cuánto? Todo. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno o ninguno. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho así. Así es que pasó el tiempo, el faraón se conservó en su dureza, en su determinación equivocada y esperó a ver si era cierto que Dios haría aquello. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que se cumplió tal y como Dios lo había dicho. Y cuando vino aquella gran plaga, gravísima, la Biblia lo especifica claramente que murió todo el ganado de Egipto. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no dice nada más las vacas, no dice nada más las ovejas. No dice así. Dice todo. Y esto es importante porque después en la Biblia, en las siguientes plagas, vamos a mirar que Faraón sigue teniendo ganado. ¿Y por qué es importante? Porque entonces en ocasiones se pregunta a la gente, ¿por qué aquí dice que se murió todo y acá dice que todavía tiene? Y es algo que nosotros necesitamos analizar porque la Biblia es perfecta, es exacta. Observen, ya leímos que dice que murió todo el ganado de Egipto. Pero ¿qué hizo el faraón?
versículo 7, y es el último versículo para este video. Entonces Faraón envió, he aquí, que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Esto parece como que nada más envió personas para que fueran a checar allá en la ciudad de Gosén, donde están los israelitas, a ver si era cierto que lo que dijo Dios había acontecido. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Parece ser que nada más fueron a ver, pero ocurrió algo más grave que eso. De antemano les digo que después de este pasaje miramos que el faraón y Egipto siguen teniendo ganado. Pero aquí nos dice en estos versículos que todo el ganado del de Egipto se murió. Esto no es una contrariedad de la Biblia, porque vuelvo y repito, la Biblia es perfecta y exacta. Cuando envió el faraón a checar el ganado, que todo estaba vivo, porque la Biblia declara que no se había perdido ningún animal, ninguna bestia del ganado de toda clase de los israelitas. No había muerto ni uno. ¿Qué hizo el faraón? No nada más los envió a ver si era cierto. Realmente se entiende por lo que continúa narrando la Biblia que en Egipto los egipcios siguieron teniendo ganado y también faraón, que se los quitaron. Y al endurecerse el corazón del faraón por lo que había acontecido, de que se murieron todos los ganados de Egipto, le fueron quitados los ganados a todos los animales al pueblo de Israel. Y esto es algo más grave aún que hizo Faraón. Por favor, si usted tiene su Biblia en su mano, vaya con detalle. Claramente la Biblia no dice que se los quitaron. Pero si la Biblia dice que se murieron todos y luego dice que tenían, la Biblia no está mintiendo. ¿Por qué? Porque Faraón no nada más tiene la intención de ir a mirar si es cierto lo que Dios dijo, sino que fue con un motivo de que si yo no tengo y ellos sí tienen y Dios está haciendo una distinción entre los dos, se los vamos a quitar. ¿Por qué? Porque el corazón del faraón está en contra de Dios y también en contra del pueblo de Dios. Y esa es la explicación de la Biblia cuando se mira que se murieron todos y luego vuelven a aparecer. ¿De dónde salió ese ganado? De los hijos de Israel. Así es que, ¿qué aprendemos de estos textos? Hablando exegéticamente lo que dice la Biblia literalmente. Literalmente la Biblia dice que Dios envió otra vez a Moisés y Aarón a hablar con el faraón. Y le dice exactamente lo mismo que le ha venido diciendo desde el principio. Envía a mi pueblo para que me sirva. Pero agrega, ten cuidado, faraón, porque si insistes o aún no los dejas ir, yo voy a traer una plaga gravísima sobre tu ganado. Tan grave que vas a ser afectado hasta la muerte el ganado. Pero tú vas a mirar cómo es lo que yo estoy haciendo y qué tanto control tiene Dios, que el faraón iba a mirar que había una distinción entre el pueblo de Dios, Israel, y los egipcios. Y el único ganado que murió fueron los de Egipto. Cuando Faraón miró esto, vuelvo y repito,
No lo dice literalmente con la palabra que uno quisiera leer, pero por cuanto vuelve a aparecer en las manos de los egipcios ganado, y lo vamos a mirar en el próximo video, pues Faraón va y envía, y el ganado le es quitado a los israelitas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Eso es lo que dice. ¿Qué principios traemos de aquí, hermenéuticamente hablando, para interpretarlos en la vida actual? Bueno, que Dios muestra una vez más su paciencia, que también muestra su poder y su justicia. Pero que cada vez también va hablando de un tono más fuerte, por así decirlo. Y también que muestra su misericordia, porque le avisó: hey, si insistes aún en estar en oposición, va a ocurrir esto. Pero si no, yo voy a poner el día de mañana. El día de mañana va a acontecer esto. Entonces, Dios se manifiesta en su misericordia, porque da tiempo al razonamiento, y Dios nos da tiempo para que nosotros cambiemos. Siempre nos da tiempo. Por eso, entendamos que en ocasiones, cuando hay maldad en nuestro corazón, y en ocasiones parece que no nos sucede nada, no es porque Dios no mire o no quiera o que nosotros estemos bien. Es porque Él es paciente. Él está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento, como dice su palabra. Y que tengamos cuidado en mirar cuando Dios conserva las bendiciones de unas personas y de repente se desvanecen las nuestras. Que no pensemos que Dios es injusto, que por lo contrario consideremos cuál sería el motivo por el cual se desvanecen nuestras bendiciones. No nos vayamos a encontrar en oposición a Dios y a su voluntad. Pero aquí nos muestra Dios su amor, su poder, su justicia, su misericordia y su paciencia, que es lo que tiene para nosotros siempre. ¿Cuál es la parte que nosotros no debemos de poner atención, porque no son meramente argumentos bíblicos en ese mensaje que se le llama exégesis? Bueno, entienda usted que Dios no es injusto porque hace distinción en uno y en otro. Dios nunca es injusto. Si alguien dice que ¿por qué Dios hizo esto? O pone en balance o en crítica lo que Dios hizo de hacer distinción, Dios realmente nos va a mostrar en su palabra que Dios quiere que los egipcios se protejan y se arrepientan. Por eso da tiempo para que haya cambio en ellos. Entonces no es Dios el injusto. Dios está anunciando lo que va a ocurrir, pero está dando oportunidad de que cambien. Y eso lo vamos a mirar también en los próximos videos. Así es que no creamos que Dios es injusto porque al pueblo de Israel lo protegió y a los egipcios los trató mal. No, porque el mismo trato que está teniendo con los egipcios y especialmente con Faraón es parte de su misericordia y de su justicia. Porque recuerden, Él puede con su poder haber hecho ya lo que fuese necesario, mas sin embargo, con paciencia ha tratado con Faraón, aunque Faraón insiste en mentirle, insiste en estar en oposición y endurecer su corazón, y
en proceder mal, como lo hizo el faraón, quitándole el ganado al pueblo de Israel. Así es que no creamos que Dios es injusto en ningún aspecto. Abandonemos cualquier pensamiento que quiera entrar a nuestra mente de ese tipo. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere bendecirnos y quiere salvar al pecador, pero nunca es bueno estar en oposición a su voluntad. No ha habido hombre que haga eso y le haya ido bien. Si es que, mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Te espero para el próximo video y vamos a seguir estudiando la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nos edifica y nos enseña a través de lo que la Biblia nos enseña. Hasta el próximo video.